Derechos en Pugna, bajo la conducción de Gerardo Laveaga. Diseñados en la Constitución y en las leyes para enfrentar circunstancias muy distintas a la del mundo globalizado, nuestros poderes de la Unión necesitan ponerse al día ante las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, para que el sector público de todo el país desarrollado sea producto de un riguroso ejercicio de planeación y evaluación. Es urgente revisar qué reformas conviene emprender dentro de la administración pública, el poder legislativo y el poder judicial. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Derechos en Pugna, un programa de abogados para no abogados. Hoy hablaremos del marco legal y constitucional, o constitucional y legal, del sector público. No solo de la administración pública, del sector público en su conjunto. ¿Está nuestro sector público diseñado de acuerdo con las más modernas advertencias de la OCDE? ¿Estamos siendo funcionales? ¿Estamos siendo progresistas? ¿Estamos enfrentando los problemas de un mundo globalizado con estructuras diseñadas para enfrentar esos problemas del mundo globalizado? Y para hablar de ello he invitado a Raúl Cervantes, que no solamente es un abogado postulante, es legislador, es académico, es activista en muchos de los ámbitos del derecho y es una figura respetadísima en el ámbito del derecho constitucional. Raúl, es un privilegio tenerte esta noche con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias, Gerardo. Déjame empezar con una pregunta. Empecemos, vamos a hablar de todo el sector público, pero empecemos con el Poder Ejecutivo. Empecemos con la Ley Federal de la Administración Pública. Tenemos una ley, esta ley se expidió en la época de López Portillo, a finales de los 70s. ¿Tenemos una ley acorde con los desafíos del mundo que vivimos? Por ningún motivo. La verdad es que no hemos hecho una reflexión de los principios constitucionales sobre el tema de la Ley de Administración Pública Federal. No tenemos muy claro como país, como Estado mexicano, diría yo, porque incluye, como bien dices, es un tema del sector público en donde tienes las figuras de colaboración y de concreción, de creación de normas entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, y tienes una visión de la Corte Constitucional, del árbitro constitucional sobre estos temas. ¿Por qué lo digo? Tú tienes una Ley de Administración Pública Federal vieja, no tiene mandato, no tiene un método adecuado de fiscalización, medición de responsabilidades, forma de contratación. La responsabilidad política de los principales que encabezan la Secretaría, los secretarios de Estado, los secretarios que tienen que ejecutar esta Ley de Administración Pública Federal, los ponen en el mismo nivel que el burócrata más ínfimo sobre el tema de responsabilidades. No estoy entendiendo, ¿me puedes dar un ejemplo de esto? O sea, el secretario y un burócrata de ínfimo aplica nivel. Lo mismo. Cuando tú debes de tener una responsabilidad política en la ejecución de un mandato sobre, por ejemplo, infraestructura. Yo me comprometo a hacer tantos kilómetros de carretera, conectar el país de manera transversal y vertical, generar un desarrollo regional sobre el tema de puertos y aeropuertos, haber creado la infraestructura ferroviaria y tener mediciones exactas de, esa es tu responsabilidad política como secretario de Comunicaciones para hacerlo. No si se aplicó la norma X o Y sobre el papel rosa y amarillo de la ejecución de función pública o contraloría del mismo funcionario de un bajo nivel. No tiene lógica. Tenemos un problema gravísimo cuando los servidores públicos en México enfrentan una responsabilidad de 10 años. Hemos generado una hiperregulación sobre el tema del ejercicio del recurso sin entender para qué es. Ejemplos. Tú puedes tener una infraestructura que cumplió con todos los requisitos burocráticos, no se le puede sancionar ni administrativa ni penalmente y no sirve para nada, Gerardo. Son obsoletas, inadecuadas, caras, pero cumplieron con. ¿Cómo resolvemos este problema? Y vamos a ir no a nivel constitucional, a nivel legal, en la Ley Federal de la Administración Pública. ¿Cómo resolvemos este Lo primero que problema? tiene que hacer un legislador es pero estoy entendiendo que no tenemos, que actuamos sin ton ni son en el sector público, ¿es lo que me estás diciendo? Desgraciadamente sí, porque tú tienes un conjunto de secretarías, pareciera de manera implícita sus facultades, podrías decir, por la Secretaría de Energía es claro lo que tiene que hacer, la de Hacienda hasta por sus razones es la que mejor funciona, tú tienes la Secretaría de Gobernación, tienes la Secretaría de Seguridad Pública. Ahora, en la ley están enumeradas las facultades de cada secretaría. Sí, pero no tienes un mandato claro. ¿Cómo medirías hoy la responsabilidad del secretario de Seguridad Pública? ¿Cómo podrías juzgar la del secretario de Energía o el secretario de Comunicaciones y Transportes en el día de hoy? No la tienes. Simplemente por la siguiente razón. Tienes un catálogo de facultades de qué tiene que hacer, ni cómo, ni cuándo, ni con medición. Está desvinculado al sistema de planeación. El sistema de planeación constitucional lo único que genera son buenas ideas. O sea, parece ser que el sistema de planeación generaría un catálogo de 6 años, lo cual debe tener un aliento de mucho mayor tiempo para tener una política pública mucho más adecuada, pero cuando tú abandonas el sistema de planeación, 2, no lo vinculas con el sistema de presupuesto,
3, no lo vinculas con el sistema de la cuenta pública, de ver cómo se ejecutó. No lo vinculas con el tema de fiscalización y no lo vinculas con el tema de contratación pública y no generas una ley de medición de responsabilidad política, no lo puedes hacer adecuadamente. A ver, vamos a aterrizar esto. Las ideas son enormes, son fascinantes, cada idea nos da para un programa aparte. Pensemos, por ejemplo, en la Secretaría de Energía. ¿Queda muy claro lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer? ¿O no te parece que esté claro? Te pongo un ejemplo. Japón no tiene Secretaría de Energía, lo tiene inmerso en una Secretaría de Economía. No tiene recursos, su principal motor es el crecimiento económico y el potencial que ha generado ese país, entonces no necesita una Secretaría de Energía. Un Estados Unidos sí tiene una Secretaría de Energía. Los países finlandeses lo tienen dentro de la panza de la Secretaría de Medio Ambiente, porque lo que cuidan es el medio ambiente. México tiene un punto ecléctico, tiene Secretaría de Energía. El tema de Pemex, que es la principal empresa mexicana sobre el asunto, lo único que le dicen es, la discusión ha sido si es recaudatorio o no. Si fuera recaudatorio, solo su mandato para Pemex, entonces tendrías que tener una subsecretaría en Hacienda. ¿Para qué quieres una Secretaría de Energía? Permíteme. Si tú lo que quieres es impulsar un tema de política pública que lo que va a ejercer es una autosuficiencia en el país energética, su mandato es completamente diferente. En la última reforma energética en la 60ª legislatura se empezó a discutir esto y entonces se llegó a una posición ecléctica por la presión política. Ponle consejeros independientes a Pemex, hazla una empresa que tenga una medición corporativa y que tenga una decisión no política sino técnica, crea una comisión de hidrocarburos, mantén la Secretaría de Energía y mantén la presión de la Secretaría de Hacienda. O sea, el tema no se solucionó, ¿eh? Nada más se burocratizó. Tienes un consejo de la paraestatal en donde acude el secretario de Hacienda, el secretario de Energía, el secretario de Economía, etcétera, etcétera, etcétera. Baja segundos o terceros niveles. Normalmente las aprobaciones de ese consejo están sujetas a que las secretarías se pronuncien y no estás generando una empresa de Estado, estás dejando una paraestatal. Y hasta ahorita no se ha dado. Y no estoy entrando ya nomás en el tema de los privados que tienes la CREC, de los órganos regulador. El mandato claro lo tienes desintegrado cuando tendría que tener una integralidad. Insisto, si un país, por ejemplo, España, cuando decidió Felipe González generar un país de desarrollo, de crecimiento, de privatización, la izquierda española fue la que privatizó y la derecha fue la que generó un crecimiento económico en su momento, pensó, ¿cómo puedo unir todo para que no sea una discusión en el Parlamento, en el sistema parlamentario, para poder impulsar España? Y dijo, mi sistema de planeación se basa en el turismo. Entonces puso el margen como mandato del turismo y qué necesita el país para convertirse en una potencia turística. Y ahí alineó energía, telecomunicaciones, vivienda, infraestructura. Todo lo alineó sobre un solo tema. Tuvo lógica en su momento y le resultó. Y la resistencia política era menor, pero convirtió la forma de sus leyes con ese mandato. Hoy te preguntaría en el tema energético, ¿te quedaría a ti claro o no? Por ejemplo, el tema de las refinerías. No sabíamos si queríamos construir una o 4, que fue la discusión. Si lo que necesitábamos era generar estábamos en el camino de coches híbridos, coches de gasolina, coches de diésel. No había una política pública. Vamos a ir a un corte, Raúl, pero te voy a preguntar, para que vayas pensando, ¿de quién es la responsabilidad? Este ejercicio de planeación que tú dices falta, ¿ha sido un error del Poder Legislativo? ¿Ha sido un poder del Ejecutivo? Y en cualquier caso, ¿cómo está el Poder Legislativo y cómo está el Judicial? Pero vamos a un corte y platicamos de todo esto.